Siga en sintonía de No Hay Derecho. Son las 9:16 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Y cuando se reclama Estado de Derecho, institucionalidad democrática, se tiene que pensar, por cierto, en varias cosas. Una de ellas, que es la más pensada en términos de lo que a los políticos les compete y a lo que a varios funcionarios les compete, es la inversión. Es decir, hay que darle a la inversión el soporte legal para que pueda desarrollarse, no solo de manera libre, sino para que pueda finalmente ser rentable. Pero para que esa inversión se desarrolle, solo para poner un ámbito que denota o debería denotar un Estado democrático el interés por consultarle a sus ciudadanos, no se habla de la misma perspectiva del mismo Estado de Derecho de cara a los derechos de las comunidades indígenas, por ejemplo, de ser consultadas si es que van a desarrollar una actividad extractiva. Por poner solo un ejemplo, podría poner otras vinculadas a decisiones administrativas, de infraestructura, otras, pero supongamos actividades productivas. Es decir, van a sacar oro de un lugar y resulta que hay una comunidad. ¿Cómo se relaciona el Estado con esa comunidad que está ahí donde esté el oro? Y eso, digamos, no solo tiene una cobertura internacional que protege a los derechos indígenas, a las poblaciones indígenas, sino hay una ley en el Perú que se dio el año 2011, se reglamentó el 2012, que dice que tiene que haber una consulta previa. Pues bueno, Cooperación ha tenido a bien hacer un balance, una aproximación, digamos, a la consulta previa en estos sectores minero y de hidrocarburos. Y esta mañana ha venido a conversar con nosotros Ana Leiva, que es directora ejecutiva de esta organización, que además tiene ya muchos años trabajando en este tema, a contarnos de qué se trata y adelantarnos, por cierto, un poco su balance. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarla. Buenos días. Buenos días. Agradezco la invitación para poder compartir sobre este tema. No, gracias por venir. Bueno, ¿qué cosas se podría decir? Porque cuando salió la ley el 2011, entonces muchos saludaron porque no había una ley, había solo la protección internacional a través del 169 de la OIT. Hay una ley. Y después se reglamentó. ¿Qué cosa ha pasado ahí? ¿Qué tan importante ha sido en la aplicación concreta en casos ahí donde se ha requerido hacer consulta previa? Bueno, mira, a marzo se realizaron 38 consultas. De acuerdo. ¿No? 4 de nivel nacional que tenían que ver con políticas, reglamento de la ley forestal, políticas de salud intercultural y de lenguas también, ¿no? Relacionadas, muy específicas, relacionadas con pueblos indígenas, y la ley, el reglamento de la ley forestal sí era una ley general para todos. Esos 4, y esas 4 se realizaron con mucha participación de los pueblos indígenas, de las organizaciones nacionales, y fueron relativamente exitosas. Si bien es cierto, el problema de la asimetría es difícil de superar, ¿no? Porque la gente sentía que tenía límites para participar, porque la consulta es un diálogo de ida y vuelta, ¿no es cierto? Y hay que tener mucha asesoría y entender lo que se está discutiendo. Entonces, ¿y la asimetría o la asimetría cómo se expresa, Ana, por ejemplo, cuando producen esto? En que no hay capacidad desde los pueblos indígenas, en este caso, de tener especialistas alrededor para que les ayuden a entender la lógica del otro lado, digamos. Exactamente. Entonces, eso pasó, a pesar de que ellos hacen un balance positivo de estas 4 nacionales, consultas nacionales, si bien es cierto, la dificultad se expresaba por ahí, ¿no? Porque para poder hacer propuestas, porque tú no tienes que, hay artículos que se refieren a ellos y entonces hay que reformular, y en esa reformulación tienes que tener apoyo técnico, ¿no? Entonces allí encontraban la dificultad. O sea, no solo decir no estoy de acuerdo, no me parece, sino no estoy de acuerdo por 1, 2, 3 y propongo 1, 2, 3 para cambiarlo. Exactamente. Esa dificultad había, pero de todas maneras, de esas 4, el balance era positivo. Nosotros tuvimos un taller y ellos lo expresaron así, ¿no? Y la dificultad mayor ha sido esa, la falta de asesoría, de preparación para esos procesos. Pero el balance era positivo. Pero solamente han sido 4 de 38. De 38 esas consultas nacionales a nivel en 7 años han sido 4. ¿Y en qué tiempo se dieron estas? ¿En qué año estas 4? Bueno, han ido en varios años, digamos, en los últimos años. Pero lo que pasa es que ese ha sido el problema, ¿no? Entonces solamente 4, pero se han decidido muchas más cosas sobre tierras, ¿no? Se han firmado convenios, entonces que tiene que ver, por ejemplo, con titulación, y allí la participación, o sea, no ha habido consultas sobre ello, ¿no? Entonces otros temas que sí que pueden afectar a las comunidades no han sido consultados, no solamente 4 en todos esos años
años a nivel nacional. Luego el grueso de las consultas han sido sobre extractivas. De acuerdo. ¿No? Entonces han sido hasta marzo 13 sobre hidrocarburos, 12 sobre minería. Ajá. ¿No? Entonces, y ahí sí la historia es otra. A ver, ¿no? ¿cuál es esa historia? Es decir, ahí, porque en la otra estamos, digamos, con sus problemas, un balance positivo, se hizo el esfuerzo y más bien las deficiencias estuvieron del lado de prepararse mejor para la siguiente. Sí, en este caso, ¿cómo? Y además el número, no son pocas, y las consultas las decide el Estado, que el Estado convoca consulta. Los pueblos indígenas pueden solicitar, pero casi ese derecho no lo han ejercido. Sin embargo, han hecho demandas judiciales, pero no han ejercido casi el derecho, y el Estado ha llamado a consultas nacionales sobre solamente 4 temas. Parece que el quinto va a ser el reglamento de la ley sobre cambio climático, pero en realidad, bueno, ahí hay un problema. En cuanto a extractivas, sí, el problema ha sido que quien define también qué se consulta en extractivas es cada sector, cada ministerio sectorial. Entonces, en el caso de minería, las consultas han sido sobre temas, o sea, está definido ya en una resolución ministerial que se consulta, y los temas son poco significativos, por no decir irrelevantes, lo que se consulta. Entonces, ahora cuéntanos para que los oyentes entiendan que no siguen mucho este tema, o que siguen pero necesitan el detalle. ¿Qué cosa debería consultarse y qué cosa se consulta finalmente? Ya. O sea, ¿dónde está la diferencia entre lo superfluo, lo poco significativo y lo que debería ser relevante? Ya, debería consultar de las condiciones sobre las que se va a dar la actividad. ¿No es cierto? Eso no se consulta. Porque las condiciones, por ejemplo, se debaten en el estudio de impacto ambiental, en el plan de cierre, para cada etapa, o las modificaciones que se realizan de estos instrumentos. Eso no se consulta. O sea, eso llega casi como hecho consumado. ¿Y qué se consulta al final? Hay varias, en las actividades extractivas hay varias autorizaciones y permisos que da el Estado. Al final, por ejemplo, en la etapa de exploración, que casi todas las consultas han sido, salvo una, han sido sobre exploración, al final de todos los permisos se da uno que se llama autorización de inicio de operaciones. Ese es el que se consulta después de haberse aprobado el EIA, los permisos de agua, todos los permisos. Al final, porcentualmente de lo que significa el proceso, ¿en qué momento consultan? ¿Al 80%, al 90% de que ya está aprobado, digamos, el proyecto, más o menos? Sí, o sea, de las autorizaciones, sí, casi más del 90%. O sea, después del 90% aprobado, te dicen a ver qué opinas sobre ese tema. Y te dicen ya, cuando han pasado checklist a todos, sí, esto ya está, y esto ya está, y esto ya está, entonces puedes empezar. Ese puedes empezar es lo que se consulta. ¿Y quién le pregunta? ¿Qué le consultan a la gente? Y el problema está en que la consulta luego se centra en los impactos, pero los impactos ya han sido definidos y las medidas para mitigarlos ya han sido aprobadas. Eso ya pasó. Y en la consulta se le da una matriz de impactos, y la gente general, no sobre el proyecto, sino una matriz de impacto general, y la gente opina, ¿no?, y dialoga sobre esos impactos generales. ¿Y cómo eso incorpora al proyecto inicial de no consultas? O sea, ¿se toma en cuenta eso? ¿O se varían los estudios, se cambian? No, claro, porque ya no hay posibilidad, porque esos procesos ya están cerrados. Ya no hay posibilidad de reabrir. Solo para saber qué opina. Entonces, lo que pasa es que termina, y ahí está el problema, ¿no? Porque la consulta termina en acuerdos que son bastante generales. Por ejemplo, que te entreguen una copia de la EIA. ¿No? Que le entreguen una copia de la EIA, que se fiscalice, ¿no?, que se dé trabajo a la población local, cosas que ya se hace, que no tiene que haber una consulta para que se haga, porque el Estado tiene el deber de controlar. Es una obligación funcional, ¿no es cierto? Entonces, o sea, al final es una declaración de buenas intenciones de ambos lados, de cosas que sin consulta debería hacer el Estado. Claro, y como la consulta, como se debate sobre 13 impactos, 3 impactos, entonces se agota rápidamente, y la gente lo que hace es discutir su agenda histórica. Saca la agenda histórica, como ya se deja de lado el tema de la medida que está debatiendo, y pone su agenda histórica y debate su agenda histórica, pero no con los interlocutores que deberían estar ahí, porque la consulta es sobre otra cosa, el acto es sobre otra cosa. O sea, digamos, el Ministerio de Energía y Minas está ahí para que terminen de validar todo el procedimiento que ya viene aprobado previamente, y ellos van y les preguntan cosas que tienen que ver con otros sectores, que tienen con otros temas. No, o sea, le preguntan sobre impactos, pero los impactos, como son 2 o 3 impactos que se debaten, que
ya, o sea, y que ya no es posible adoptar ninguna medida sobre eso, entonces luego se agota y la gente, como está ahí, habla de otro tema, porque aprovecha la oportunidad para hablar de sus temas. Lo que es inconducente, porque el que está ahí escuchando no va a resolver nada de claro, eso. Entonces, cuando uno va a las actas, ve que sobre la medida en concreto, dicen, bueno, que cumpla con, que haya monitoreos, que se entregue el EIA, que haya fiscalización y medidas que pongan la posta, la escuela, entonces comienzan y lo que hace el ministerio es correr traslado, al ministerio se compromete a correr traslado y hacer las gestiones necesarias para que eso se tramite, ¿no? Pero o sea, hay un compromiso. Pero ya consiguió lo que quería, que era, entonces, digamos, que se aprobara su proyecto, finalmente. Sí, entonces no se modifican, no sirve para modificar las condiciones sobre las que se da la actividad. Que es ahora, lo que... Ana, y digamos, claro, contado así, daría la impresión de que todos los procesos son iguales, pero ¿cuánto son respetuosos estos procedimientos, inclusive con esas características de, por ejemplo, los usos, costumbres, el idioma de la gente que es consultada, ¿no es cierto? Porque es fundamental, porque tú vas a entrar a un proceso de diálogo intercultural, tienes que tener todo acondicionado para que el que es consultado sienta pues ciertas libertad, ¿no? De poderlo hacer bien, ¿no? ¿En eso hay algún avance, no? Sí, lo que pasa es que estas son las condiciones más estructurales sobre las que se da. Entonces, claro, ¿sobre qué vas a dialogar? ¿Para qué te sientas a conversar? Entonces, si es algo irrelevante, si no es lo más importante, uno no va a perder el tiempo, uno va a conversar sobre lo que realmente es importante, porque son días que uno le dedica a eso, ¿no? Entonces, claro, ahí tienes un problema de que estás conversando sobre algo irrelevante y no vas a cambiar absolutamente nada. Entonces ya ahí hay un problema, por más que hay ahora, claro, te entregan además, porque la consulta debe ser previa, libre e informada, pero te dan información general, entonces hay la necesidad de hacer cambios importantes, por lo menos en el tema de minería el tema es muy preocupante, ¿no? Y ahí hay que hacer cambios para que realmente los pueblos puedan a través de la consulta defender sus derechos colectivos, y eso para eso no está sirviendo, y por eso es que hay un desencanto y la gente muestra desconfianza y no quiere participar, o sea, cada vez hay menos interés de participar en estos procesos porque sienten que no logran absolutamente nada, ¿no? Entonces, y por el contrario van a validar, ¿no es cierto?, una actividad y tampoco quieren. Entonces, ese es el problema que estamos viviendo ahora. Entonces, una de las recomendaciones de varias que ustedes plantean es que hay que repensar este tema, ¿no es cierto?, desde una lógica de qué se consulta, quién es el que consulta, qué nivel de vínculo tiene el que consulta con las comunidades que van a ser consultadas, que es un asunto por lo que tú has descrito que es bastante dejado de lado, y qué otros actos aparte de proyectos concretos se deben consultar, que tampoco se ha desarrollado ahí mucho, ¿no? Sí, o sea, conversar, yo creo que lo que actos, porque las comunidades yo creo que no quieren, o los pueblos indígenas no quieren que se les consulte todo, porque no van a pasar, su vida no puede ser una consulta, ¿no? Entonces sí, pero sí los aspectos relevantes que los pueden afectar o que los pueden beneficiar, y el tema de aquí, por ejemplo, de los beneficios, y eso ya a nivel general, es importante que, por ejemplo, servicios públicos, infraestructura, ¿no?, cuenten también, que sean consultados, tengan un nivel de consulta, porque a veces fallan porque no son de acuerdo a su realidad o a su cultura, entonces no les sirve, o sea, por más que el Estado tenga buena intención, pero hace servicios que están diseñados para todos por igual y realmente en ciertas realidades no funcionan o no están adaptados a su cultura y tampoco son utilizados. Entonces es bien importante que la consulta sea vista como una oportunidad para mejorar los servicios del Estado, ¿no?, para acercarse a estas poblaciones y superar esa brecha tan grande que existe. Sin duda. Ana, lamentablemente tengo que terminar, pero quería terminar recomendando, esto es una publicación que se llama Consúltame de Verdad, es una aproximación a un balance sobre consulta previa en el Perú en los sectores mineros y hidrocarburos. Ahí está, que nos están siguiendo en la televisión o a través de las redes, están viendo la carátula del libro, ¿no es cierto?, lo hace Cooperación con el apoyo de Oxfam. ¿Dónde la pueden ubicar? Que es lo que me están preguntando. ¿Dónde es que pueden conseguir la publicación? Bueno, está colgada ya hace varios días en la página web de Cooperación y también en nuestras oficinas, ¿no? Río de Janeiro
380 Jesús María. De acuerdo, ahí pueden, entonces, pero en la página de Cooperación lo pueden encontrar ustedes y ahí pueden consultar, y ahí también hay la posibilidad de directamente contactarse con ustedes a través de la página, si es que quieren físicamente el libro. Pues Ana, muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros eso. Esperamos que eso se difunda. A nuestros oyentes les pedimos por favor que se informen más sobre estos temas, porque estamos tan metidos en otras cosas que esto pasa y al final, digamos, estamos no construyendo el país ese que sea un país de oportunidad para todos, sino básicamente para determinados sectores, dejando de lado a buena parte de ciudadanos peruanos y peruanas también. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Así va Ana Leiva, entonces, directora ejecutiva de Cooperación, que ha venido a conversar con nosotros esta mañana. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante después de los titulares. Adelante, colegas.